Muy buenos días para todos. Les damos un saludo de bienvenida de parte del Centro de Desarrollo Empresarial en esta charla y actividad multicampus. Nos acompaña en la mañana de hoy Ana María Osorio, quien es ingeniera ambiental, especialista en Derecho Ambiental y magíster en Derecho, con énfasis en regulación minera, petrolera y energética, y actualmente nuestra coordinadora nacional de sostenibilidad en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ana María es nuestra conferencista invitada para la charla Sostenibilidad Empresarial, así que Ana María, te damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio sede Multicampus. Ahora sí, muchas Ya te gracias, escuchamos. Listo. Claudia y Catalina, y al Centro de Desarrollo Empresarial, pues por este ejercicio que venimos desarrollando juiciosamente de sensibilización, de capacitación y por supuesto un espacio de reflexión a la luz de los temas de sostenibilidad que son tan importantes hoy, en los que venimos desarrollando eh, diferentes actividades en la universidad, pero que también de cara a los emprendedores, a los empresarios, a otras universidades, pues estos ejercicios nos permiten esa realimentación y esa conversación que sabemos en estos temas tiene que ser permanente. Entonces, la idea pues de este espacio, y agradeciendo nuevamente la invitación, es conversar sobre la sostenibilidad en el sector empresarial, en las empresas, y cómo se pueden empezar a incorporar los desafíos alrededor de la sostenibilidad, inclusive cuando apenas estamos en el proceso de diseñar y de pensar una organización que ya es existente o que apenas estamos imaginándonos como un nuevo emprendimiento, y que entendemos que localmente y mundialmente pues hay unos desafíos en estos asuntos, de los que no podemos ser ajenos, a los que no podemos hacernos a un lado, y que implican unos retos y el diseño de unas estrategias que den cumplimiento no solo a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que nos plantea la ONU y de la que vamos a hablar en un momento, sino también pues justamente a esos impactos que estamos o los estamos viendo de manera clara en las ciudades, en los territorios, y que están relacionados directamente con la gestión y el relacionamiento que tenemos con los recursos naturales. Entonces, independiente del sector productivo que sea, y en el marco de cualquier actividad económica, pues no podemos ser ajenos a esta problemática y sobre todo a esta responsabilidad que tenemos de transformar la manera de hacer economía y empezar a generar lo que se ha denominado desde que abordamos estos asuntos como el triple impacto, ¿cierto? Lograr consolidar esos impactos positivos en los aspectos social y ambiental, y fortalecer, por supuesto, el crecimiento económico en el desarrollo empresarial. Entonces vamos a hablar de eso. Yo les voy a compartir en este momento mi pantalla, les voy a compartir una presentación, se las voy a poner aquí en modo presentación, para que la veamos pues completamente, y pues posterior a esta presentación, por supuesto, les voy a compartir a través del Centro de Desarrollo Empresarial este insumo para que ustedes pues tengan toda la información y puedan consultar pues como la información ya en más detalle y hacer énfasis en aquello que les pareció interesante. Entonces, bien, como les dije, pues hay que tener claro un panorama frente al contexto histórico en el que se desarrollan los asuntos de sostenibilidad. Yo creo que para todos es evidente, como les mencionaba ahorita, que hay unos desafíos internacionales, que hoy las empresas están hablando en clave de sostenibilidad, que hoy las empresas están desarrollando apuestas para generar un impacto social y que eso no vaya en contravía del crecimiento económico. Pero eso no surge, digamos, por iniciativa propia, o no fue que a Colombia se le ocurrió o que algún empresario pues está sacando unas ideas del sombrero, sino que justamente obedecen al desarrollo de un contexto histórico y a una preocupación que pareciera está pues incrementada, sobre todo en esta época, por los asuntos ambientales y por los impactos sociales, ¿cierto? Digamos que de alguna manera hemos entendido también que en el desarrollo económico pues debemos incorporar consideraciones de sostenibilidad, de impacto social. De hecho, por eso es que hoy
escuchamos el término capitalismo consciente y hablamos de que efectivamente tenemos que seguir desarrollándonos, tenemos que seguir generando impactos económicos positivos, pero que eso no puede seguir destruyendo los recursos naturales o generando impactos sociales que sean de difícil restauración. Entonces, esa conversación que tenemos hoy en función de los escenarios de sostenibilidad nace con este contexto histórico que les voy a compartir pues rápidamente porque no quiero aburrirlos con la historia, sino que ustedes entiendan que esto tiene un lugar en ese contexto histórico y que esas preocupaciones alrededor de los temas ambientales y de los temas sociales pues viene desde hace mucho tiempo de alguna manera pues como en el panorama histórico. Entonces lo primero que me parece importante contarles, digamos que hay unos hitos que son más grandes que otros, que se los resalté además en la presentación para que ustedes los tengan como insumos, pero que al final pues todos los insumos que les presento son fundamentales para entender pues como la dinámica alrededor de ese lugar en donde hace presencia la sostenibilidad y que, como les decía ahorita, la hace tan fuerte en este momento. De alguna manera, los esfuerzos en términos de sostenibilidad que tenemos hoy, que en el 2020, en el 2000 teníamos una agenda para, de alguna manera, estructurar una base técnica y social para cumplir con el concepto de sostenibilidad y con el concepto de desarrollo sostenible, pues teníamos una hoja de ruta que eran los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos del milenio, que los vamos a ver ahorita, y que hoy pues son los objetivos de desarrollo sostenible o han transitado, o sea, se han transformado en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero eso pues tiene una antesala bien importante. Entonces quisiera rescatar en particular cuatro asuntos al respecto de este contexto histórico. El primero es, digamos, una base interesante alrededor de la preocupación mundial por el relacionamiento que antes de los años 70, como entre los años, finalizando los años 50, iniciando los años 60, teníamos alrededor de ese relacionamiento del sector industrial, del sector económico con los temas ambientales. Digamos que en ese punto, y les hago claridad frente a eso, era que todavía teníamos unas agendas separadas, es decir, antes de 1987, en el momento en el que se marca un hito importante que ya vamos a llegar a él, las agendas económicas de desarrollo económico de las empresas y desarrollo económico de los países era una agenda que no tenía nada que ver y no tenía relación alguna, de hecho que era una agenda inclusive contraria a la agenda ambiental, ¿cierto? Entonces, hasta 1987 habíamos tenido el concepto de medio ambiente y de protección y conservación del medio ambiente desligado completamente del desarrollo económico de los territorios de los países y de las empresas. Y pues obviamente eso implicó haber cometido graves errores porque la industria tenía en su cabeza que mientras más recursos lograra utilizar, más crecimiento económico iba a generar, sin importar las consecuencias que se trajeran en el futuro. Entonces, ocurren dos cosas antes de 1987. La primera es, además, que es un libro que me encanta, que de verdad trato de leer como al menos una vez al año, que se llama La Primavera Silenciosa. Ahorita, aquí por aquí me sobra una N y ahorita se la corrijo. Es un libro que escribió Rachel Carson, una bióloga marina que lideró pues en su momento lo que era todo el movimiento ambientalista y ecologista que empieza pues en los años 70. Y ella escribe un libro que de verdad les recomiendo que lean, donde cuenta la historia de la industria química en Estados Unidos y cómo esa industria pues tiene unos impactos bien importantes en el ecosistema y hace una crítica muy fuerte y de ese libro se deriva que en el mundo esté prohibido el uso de un plaguicida en particular, que es del que se aborda en el libro. Entonces es bien interesante porque ya empieza a generar una reflexión a la luz de no podemos seguir pensando que nosotros somos los únicos que estamos aquí consumiendo recursos, sino que hay unas generaciones futuras que van a tener que abastecerse de recursos que no van a existir. Eso es un hito bien interesante y da lugar a lo que sucede en 1972 en Estocolmo, que es la primera cumbre de la Tierra, y en esta cumbre se discute un documento que también lo pueden encontrar pues en cualquier motor de búsqueda y que es bien interesante leerlo sobre todo hoy, que se llama Los límites del crecimiento.
Ese documento lo escribe el Club de Roma y el MIT y hacen una simulación matemática en la que empiezan a revisar en qué momento, con las condiciones de crecimiento pues, de esa época, de crecimiento poblacional, de desarrollo industrial, vamos a alcanzar lo que ellos denominan en ese documento que son los límites absolutos del crecimiento. Y resulta que ese documento establece que esa fecha, o digamos el momento en el que vamos a alcanzar los límites del crecimiento, es entre el año 2022 y el año 2060. Probablemente en 1972 que se presenta el documento, pues el año 2022 parecía muy lejos, pero creo que para nosotros está bien claro que inclusive años atrás venimos en ese proceso de degradación y que si, no, si hacemos un pensamiento en retrospectiva, la preocupación por la conservación de los recursos naturales no debería ser per se los recursos. Es decir, no quiere decir que no podamos talar un árbol o que no podamos construir una vía o que no podamos generar desarrollo económico. De hecho, de eso se trata la sostenibilidad, de encontrar el equilibrio entre ese desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales. Entonces, en ese panorama de los límites del crecimiento se establece justamente que vamos a alcanzar los límites absolutos si seguimos a esa velocidad de consumo, de industrialización y de crecimiento, y si no encontramos un equilibrio en el uso de los recursos. Inclusive quiero que lo piensen en el contexto de un sector productivo. Hay empresas o sectores productivos que requieren una gran cantidad de agua para poder desarrollar su producto, cualquiera que sea. Eso quiere decir que esas empresas hoy han hecho un esfuerzo adicional a lo que han desarrollado otras organizaciones para la protección del recurso, porque han entendido que ese recurso es importante, no solamente para el equilibrio del ecosistema, sino inclusive para la sostenibilidad y para la durabilidad de su empresa en el mediano y largo plazo. Entonces, como les decía, todo eso empieza a ocurrir después de 1987, porque con esos dos hitos seguíamos viendo esas agendas de manera desligada. Y una de las bases con las que empezamos a trabajar conjuntamente es ese documento que se presenta en la primera cumbre de la Tierra, que es los límites del crecimiento. Entonces llegamos a 1987 y pues en ese escenario de agendas como perdidas entre ellas, se le encomienda una labor a quien en su momento pues era la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, por eso el informe se llama el informe Brundtland, o también se conoce como el informe Nuestro Futuro Común, para que de alguna manera consideren que las dos agendas, tanto ambiental, bueno, digamos, socioambiental y económica, puedan encontrar objetivos comunes. Y eso surge porque en el informe Brundtland se presenta un concepto que es el concepto de desarrollo sostenible. Es un concepto tan poderoso y estamos hablando de un concepto que nació hace 34 años ya, al que se le ha puesto estructura, me refiero, se han definido unas metas a nivel global para que los países y obviamente las empresas dentro de los países puedan dar cuenta de ese concepto. Entonces, el concepto de nuestro futuro común y el concepto que se establece como desarrollo sostenible tiene una particularidad muy importante y es que debemos pensar, o digamos el concepto alude a, debemos satisfacer nuestras necesidades hoy, garantizando que las generaciones futuras tengan las capacidades y los recursos para satisfacer sus propias necesidades. Ese es el concepto de desarrollo sostenible. Y desde 1987 hasta la fecha, y pues vamos a tener unos retos en los años siguientes, sobre todo porque nos estamos enfrentando a fenómenos como la pérdida de biodiversidad o el contexto alrededor de las problemáticas de cambio climático y digamos unos impactos acelerados de eso que no, de lo que no nos hicimos cargo antes de que tuviéramos toda esta hoja de ruta y estas agendas, pero que hoy pues obviamente hay un llamado a nivel global para dar cumplimiento a ambas agendas, tanto digamos la agenda global de sostenibilidad como las agendas alrededor de los temas específicos que les mencionaba, cambio climático, pérdida de biodiversidad, bueno, crisis climática en general. Entonces, en 1987 se presenta el concepto de desarrollo sostenible, es decir, sigámonos desarrollando y es válido el desarrollo, no solo es válido, sino necesario, pero eso no puede ir en contravía de los recursos y las capacidades con las que van a tener que contar las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Entonces, eso pasa en 1987
En 1992 se desarrolla la segunda cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Se toma como base de la cumbre el concepto de desarrollo sostenible, que aquí pues se los pongo en el panorama. Ese concepto es tan importante que si ustedes revisan el artículo 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, asumiendo que todos los que están aquí están conectados desde Colombia, en cualquiera de las ciudades, esos dos artículos dan cuenta del desarrollo de este concepto, tanto de la preocupación por los temas ambientales como la preocupación para que esos temas pues se integren de manera armónica con la agenda de desarrollo económico del país. Entonces, inclusive miren que para nosotros es tan importante que hace parte de la agenda constitucional y de ahí pues obviamente la derivación de un montón de normas. Bien, en 1992, como les decía, entonces se presenta la segunda cumbre de la Tierra que toma como base el concepto de desarrollo sostenible, que establece unos principios, que establece lo que se denomina la Agenda 21, que digamos son, no sé, más de 2.500 recomendaciones alrededor de los temas de sostenibilidad y temas ambientales. Y en esta cumbre pasa una cosa interesante y es que se empiezan a generar unos espacios de conversación para problemáticas específicas. Entonces, miren que yo les decía ahorita, hoy estamos atendiendo problemáticas alrededor de la pérdida de biodiversidad, alrededor del cambio climático, alrededor de la deforestación, del tráfico ilegal de especies de fauna y flora silvestres, en fin. Entonces, en 1992, esas preocupaciones de alguna manera se empiezan a identificar comunes entre países y se generan unos espacios de conversación que inclusive son vigentes actualmente y que nacen en la segunda cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Entre esos, y por eso se los rescato, lo que ha pasado desde 1997 en la actualidad con el tema de cambio climático que es tan crítico, tan fundamental y que da cuenta del protocolo de Kioto y de las reuniones o lo que conocemos como las COP en términos de cambio climático y el compromiso de los países. Finalmente, en este contexto histórico, entonces aparecen dos, digamos, agendas. Por supuesto, la agenda que tenemos vigente hoy es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que es antecedida por una agenda con 8 objetivos que le permitió a los países ponerse de acuerdo en el cumplimiento de algunas de estas consideraciones en función de incorporar el concepto de desarrollo sostenible, porque claramente ustedes ya lo tienen, ya identificaron cuál es el concepto de desarrollo sostenible y entienden el marco de actuación, pero pues en el fondo nos queda como duda de cómo realmente se puede lograr el cumplimiento de una agenda de este orden, ¿cierto? Es decir, cómo de verdad vamos a incorporar un concepto que suena tan bien, pero que probablemente no tenemos las herramientas ni hemos pensado en esa hoja de ruta de incorporación de ese concepto. Entonces, en el año 2000 se establece una agenda global común que se llama los Objetivos del Milenio o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son 8 objetivos asociados específicamente a erradicar la pobreza y el hambre, a fortalecer la educación básica, a fortalecer el tema de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud de los, digamos, en la maternidad, avanzar en la lucha contra enfermedades, específicamente VIH y otras enfermedades, asegurar un ambiente sano para todos y un ambiente seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. En ese momento teníamos 8 objetivos y el alcance temporal, es decir, en el año 2000 se planteó que el cumplimiento de dichos objetivos iba a ser revisado en el año 2015. Íbamos a tener 15 años para que los países, en la medida de sus capacidades, pudieran avanzar en el cumplimiento de estos objetivos. No, en ningún momento esta agenda ha sido, nos vamos a meter todos en una bolsa y nos vamos a comparar a ver cómo hemos avanzado en 15 años, porque obviamente hay países con necesidades básicas insatisfechas, pues que tendrán que aportar desarrollo y crecimiento a esas necesidades y por supuesto eso tributará de manera directa con el cumplimiento de esta agenda. Lo cierto es que los países se reunieron, hicieron un balance de cumplimiento, para algunos muy positivos, para otros no tanto y sobre todo en función de los recursos disponibles para cumplimiento y de los indicadores que se plantearon. Algunos no dieron cuenta real del cumplimiento de estos objetivos. Entonces, en el año 2015 se presenta una nueva hoja de ruta alrededor de los temas de sostenibilidad, que es una hoja de ruta más
digamos, más consolidada, más robusta, que no solamente son 17 objetivos, aquí como se los planteo, que se los pongo en esta diapositiva más grandes, sino que esos objetivos dan cuenta de 169 metas. eh, los países pueden comprometerse ya no solamente con el fin de la pobreza, sino específicamente con indicadores alrededor de la pobreza, del hambre, de la salud, que permitan dar cumplimiento y que no se nos quede en un escenario cumplir 8, 17, 25 o 30 objetivos, sino que justamente cuando yo defino el cumplimiento de esta agenda, me estoy comprometiendo con el cumplimiento de algunas de estas metas. Entonces, como esto no es un compromiso del Estado, o sea, no es que el Estado se comprometió, sino que al final son las empresas que hacen presencia en los territorios y que transforman los territorios y que emplean a la gente, las que deben comprometerse con el cumplimiento de esta agenda. Por eso uno se encuentra que hay empresas que presentan reportes de sostenibilidad, digamos que han definido transitar o dejar de hacer informes de gestión, que son informes donde uno cuenta todo lo bonito que hace y empiezan a contarle a sus grupos de interés a través de reportes de sostenibilidad lo que los grupos de interés están dispuestos, digamos, o que tienen una expectativa de que esa empresa les cuente. Entonces, ahí hay una diferencia importante en el marco de la sostenibilidad. Empiezan a surgir iniciativas para el sector empresarial, porque como les digo, no es que el Estado se comprometa, no es que Colombia se comprometió, pues Colombia se compromete, pero viene y se sienta con los empresarios y establece una agenda regulatoria, o sea, que ya no estamos hablando de asuntos voluntarios, sino que establece una agenda en la que los empresarios van a tener que comprometerse con el cumplimiento de estos objetivos, porque con eso yo puedo, como Estado, dar cuenta del cumplimiento de mi país. Entonces, miren que la sostenibilidad deja de ser un asunto político y de negociación entre estados y empieza a convertirse en una hoja de ruta para las empresas. Y como les decía ahorita, de cualquier sector, de cualquier tamaño, con toda la experiencia del mundo o apenas iniciando, estos temas no pueden ser ajenos al desarrollo empresarial. Tienen que hacer parte del ADN, tienen que hacer parte de la estrategia y por supuesto, no se trata de que las empresas digamos, establezcan un compromiso alrededor de 17 objetivos y 169 metas. Sería imposible que una empresa se comprometiera con esto, pero entonces uno empieza a encontrar, les decía, en esos documentos que hoy las empresas presentan a los grupos de interés, eh, el compromiso y la priorización de estos objetivos de desarrollo sostenible. Yo soy una universidad y yo realmente hoy puedo comprometerme con el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es educación de calidad. Pero asimismo puedo comprometerme en el desarrollo de investigaciones y transformación social con los objetivos 6 y 7, porque yo tengo programas académicos y tengo investigación alrededor de los temas de agua limpia y alrededor de los temas de energía sostenible. Pero adicionalmente yo puedo comprometerme con el cumplimiento de una agenda alrededor del objetivo 13, porque resulta que yo soy la primera universidad carbono neutro en América Latina. Entonces yo estoy apostando de manera decidida a la mitigación de los impactos asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por supuesto, yo puedo comprometerme con el objetivo número 17 porque genero espacios como este de fortalecimiento, de conversación, de alianzas, porque tengo alianzas con el sector público, con otras empresas, con gremios, y en función de esas alianzas, pues le damos cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. No quiere decir que yo como universidad no esté dando cumplimiento o no le esté aportando al cumplimiento de los objetivos 1, 2, 3, a los objetivos 10, 11, 12 y demás. Por supuesto, sí, de manera indirecta, pero mi agenda está enfocada a que voy a dar cumplimiento a esos objetivos a 2030, porque el panorama y la hoja de ruta es a 2030, y si con ello indirectamente cumplo otros objetivos, pues hace parte de la agenda. Y lo mismo las empresas, uno empieza a revisar empresas del sector alimentos que están directamente comprometidas con el cumplimiento del objetivo 2, que es hambre cero, pero que a la vez están directamente comprometidas con el cumplimiento del objetivo 12, que es producción responsable, y el objetivo 15, que es la conservación de ecosistemas terrestres. O uno evidencia, por ejemplo, empresas que están directamente desarrollando actividades en los ecosistemas marinos, entonces que claramente tienen un cumplimiento directo al objetivo número 14, que es vida submarina. Y eso no quiere decir que no generen impactos indirectos a los otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí hay una consideración importante, que es un primer reto
alrededor de la sostenibilidad dentro de las empresas. Y es, uno, identificar los grupos de interés, digamos que cuáles son esas partes interesadas o cuáles son aquellas personas, organizaciones que están cerca de mí, que me rodean y que yo puedo impactar o verme impactado con el desarrollo de mi actividad. Segundo, propiciar una conversación en el marco de esta agenda que es la que tenemos actualmente vigente. Como les decía ahorita, uno de los retos más grandes de sostenibilidad para el sector empresarial es identificar que los informes de gestión tienen que transitar rápidamente porque probablemente lo que yo le estoy contando a mis grupos de interés a través de un informe de gestión no sea una información que a ellos les interese realmente, ¿cierto? No quiere decir que lo que yo haga no sea valioso, es muy importante, pero yo también tengo que generar un diálogo y una conversación donde identifique las necesidades y expectativas de los grupos de interés en términos de lo que yo hago. Entonces, claro, es muy interesante que usted sea una empresa del sector alimentos, pero ¿cuál es su impacto social en las comunidades y en los territorios donde se está generando problemas alrededor de los impactos por no tener disponibilidad de alimentos? Entonces, es muy interesante que usted me cuente que abrió una nueva línea de negocio, que usted tiene una nueva imagen, que usted abrió una nueva planta, pero venga, que mi interés como parte interesada de su empresa está alrededor de otros asuntos, por ejemplo, los de impacto social, cuáles son las ayudas, cuáles son los apoyos, o por supuesto, inclusive, cuáles son las nuevas líneas de negocio, cómo está aprovechando usted los residuos. Hay un montón de expectativas que desde el sector empresarial desconocemos, que no sabemos que son importantes para los grupos de interés y que resultan siendo un reto a la hora de dar respuesta en estos asuntos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando la universidad empezó a desarrollar reportes de sostenibilidad y en esa conversación con los grupos de interés, en algún momento nos decían, díganos la universidad qué está haciendo para proteger la biodiversidad de los campos. Y no tuvimos respuesta en su momento para eso, pero fue una invitación para desarrollar toda una hoja de ruta en torno a un tema que para nuestros grupos de interés resulta siendo muy valioso y resulta siendo parte de la agenda. Más allá de decir que construimos un nuevo bloque o hicimos una nueva alianza, eso es supremamente interesante y eso se puede seguir contando, pero el reto cuando uno empieza a trabajar en temas de sostenibilidad es entender y atender, que es en esencia lo más importante, esas expectativas que tienen los grupos de interés, pues en función, como les digo, de esta agenda de sostenibilidad. Entonces, ahí digamos, está como la segunda característica. La primera es identificarlos y la segunda es conversar con ellos. Cuando uno trabaja en sostenibilidad, hay una consideración muy importante y es que uno rápidamente debe pasar del monólogo al diálogo, ¿cierto? Hay que pasar de decir esto que yo hice tan interesante, esto que yo construí, la planta, el producto, al final usted no está generando ningún diálogo, pero cuando usted genera esa relación y reconoce las expectativas de los grupos de interés, pasa al diálogo y su agenda deja de ser una agenda estática y se empieza a convertir en una agenda dinámica que da cuenta de esas necesidades que además son dinámicas también en el contexto pues, en el que se está desarrollando. Entonces, esa es una segunda consideración. Y la tercera, digamos también en función de esta agenda que les estoy proyectando, es que deben existir unos mecanismos mediante los cuales usted pueda empezar a comunicar o a dar cuenta de esas expectativas, ¿cierto? De alguna manera en el sector empresarial digamos bajo la perspectiva antigua, se nos quedó en la cabeza que nosotros pues o la información que aportamos y entregamos es la información, perdón, más valiosa y que lo que los grupos de interés establecen, pues no, seguramente no, ellos ni saben qué quieren y yo soy el que les entrego información. Pero ahorita hemos entendido que tenemos una conciencia colectiva, que tenemos un público que está requiriendo cosas que yo nunca me había hecho la pregunta, que me está requiriendo otro tipo de empaque, que me está exigiendo que no haga pruebas en animales, que me está exigiendo que aporte socialmente a las problemáticas. Y probablemente esas preguntas que los grupos de interés nos hacen a las organizaciones inicialmente no son preguntas cómodas porque no tenemos las respuestas para esas preguntas, pero que nos permiten generar una agenda o ampliar una hoja de ruta en asuntos donde probablemente podemos ser muy fuertes, pero como nunca nos los hemos cuestionado, pues seguimos trabajando en las mismas dos o tres líneas estratégicas. Entonces ahí hay una consideración importante frente a ese tercer asunto y es
el instrumento mediante el cual comunicamos esa nueva perspectiva o esa nueva hoja de ruta que son los reportes de sostenibilidad. Hay múltiples metodologías para hacerlos. Aquí pues también les doy la invitación para que ingresen al portal web de la universidad. Hay un micrositio de sostenibilidad donde tenemos el último reporte de sostenibilidad y les voy a contar una anécdota frente a eso. Desde el año 2017 nosotros hacemos reportes de sostenibilidad y en algún momento, pues de hecho el año pasado alguien nos dijo, ¿por qué el reporte solo sale en español? Un grupo de interés, ¿cierto? Digamos en una de esas conversaciones. Y nosotros decíamos, pues porque estamos en Colombia, estamos en Medellín, pues no, ustedes no están ampliando la perspectiva para grupos de interés como nosotros, que somos las universidades en otros países, que nos interesa tener un relacionamiento, saber ustedes qué hacen en temas de sostenibilidad, que con base a eso, que ustedes me entreguen, yo puedo tomar decisiones y generar una alianza estratégica para formación de sus estudiantes, para proyectos de investigación y entendimos, por ejemplo, que eso significaba un reto y en este momento presentamos el segundo reporte de sostenibilidad que está en inglés. Por supuesto, seguimos generando nuestro reporte en español, pero entendimos una necesidad que además nos proporcionó un reto y una oportunidad de llegar a otros grupos de interés que no nos tienen en el radar, pero que ya en su idioma pues empezamos a ser visibles. Entonces miren un ejemplo de una cosa que parecía que no fuera importante y se convirtió en una hoja de ruta bien interesante, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las industrias del sector manufacturero. ¿Por qué me sigues entregando el producto en este tipo de empaque que yo no puedo reciclar, que yo no puedo recuperar, que yo no sé qué hacer con él? Voy a empezar a ampliar a revisar otra oferta en el mercado que sea un producto que me entregue un empaque más responsable. Entonces eso a nosotros nos genera, eh, digamos, una alerta de una conciencia colectiva alrededor de estos asuntos. Y esto nace justamente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno pudiera dividirlos de alguna manera como en este panorama. Los cuatro objetivos, digamos, que les planteo abajo están asociados o dan cuenta directamente a los impactos en los temas ambientales. Los 8 objetivos siguientes que les planteo en el segundo nivel, pues de este diagrama dan cuenta de los impactos asociados a los grupos de interés y a la comunidad, y los 4 objetivos siguientes a los temas económicos. No quiere decir que sea así. Bueno, y hay un último objetivo que es transversal a los demás, que es el de alianzas, porque nos permite dar cumplimiento a todos, transferir recursos, transferir profesionales, transferir tecnología, para que esto se pueda dar en función, pues, como de estas 3 dimensiones. No quiere decir que esto sea de esa manera, es una propuesta que me parece interesante compartirles para que también entendamos que los asuntos de sostenibilidad hace mucho rato dejaron de ser asuntos netamente económicos y que también hoy hay digamos, unas expectativas de esos grupos de interés en función del impacto social que usted está generando con el desarrollo de sus actividades. Y les pongo otro ejemplo. En la universidad nos preguntan, ¿cuál es el impacto social de la patente que usted acaba de sacar, de cualquier cosa, o del artículo cuartil 1 que usted acaba de escribir? Y a veces nos quedamos en unas métricas o en unas investigaciones que de pronto nos representan una transformación real de una problemática en el territorio. Entonces, hoy estamos en la universidad, por ejemplo, estableciendo un modelo de investigación que de manera directa tenga impacto social. Y lo mismo pasa con las empresas, servicios o el sector manufacturero, que probablemente se han hecho la pregunta de cómo hacer que su producto se venda más o de generar más ingresos, pero la pregunta que nunca se han hecho es cuál es el impacto social o usted cómo le está aportando socialmente a la transformación de los territorios. Bien, Colombia tiene unos compromisos que se los pongo aquí simplemente para que los tengamos en el panorama frente a esta Agenda 2030. No quiere decir que sean los únicos compromisos que adquiera el sector empresarial en esa agenda, pero que estos compromisos van a permitir que más temprano que tarde tengamos unos desarrollos normativos que a las empresas nos toque dar cuenta de ese cumplimiento, porque al final, en el año 2030, vamos a tener un Estado que va a estar dando la cara y somos las empresas las que vamos a tener que poner la infraestructura y generar la articulación para que estos compromisos se cumplan. Hasta el año pasado habíamos generado un compromiso de reducir el 20% de las emisiones de CO2 al año 2030, finalizando el año pasado y ahorita pues en el marco del Día de la Tierra y con digamos, las orientaciones del nuevo ministro de Ambiente, se estableció, y lo estableció pues el presidente, que vamos a aumentar
ese porcentaje de reducción del 20 al 51%. Esto, digamos, no se ha oficializado ante la ONU, por eso les pongo ahí los dos datos y les pongo el 20% tachado para que entiendan el contexto, pero eso quiere decir que Colombia se comprometió a reducir el 51% de las emisiones que genera de gases de efecto invernadero al año 2030. No es una meta sencilla y eso va a implicar que las organizaciones que hoy no han medido sus emisiones, que no han trabajado en estos asuntos, que no han apostado a modelos de carbono neutralidad, van a tener que hacerlo pronto, porque como les dije ahorita, más temprano que tarde vamos a tener un desarrollo normativo que obligue a estos asuntos. Tenemos un segundo compromiso, que es el aprovechamiento del 30% de materiales de envases y empaques, es decir, digamos en sintonía con lo que les decía ahorita, hoy estamos exigiéndole a las empresas que tienen productos empacados en plástico, en vidrio, en cartón y en otros materiales que se hagan responsables de esos residuos, que se encarguen del reciclaje de esos residuos y que no pongan sobre los hombros de los usuarios la responsabilidad de lo que pasa con esos residuos, ¿cierto? Digamos que ahí hay una consideración interesante y que pues al 2030 vamos a tener que verificar si efectivamente fuimos capaces de aprovechar ese 30%, de reciclar ese 30% de los materiales que estamos generando. Y finalmente, en Colombia se establece un compromiso que es incrementar la productividad hídrica en un 15%. Eso también, como les mencionaba ahorita, y fue uno de los ejemplos con los que arranqué, en función de muchos sectores productivos que dependen en un 60, 70 o en un 80% del recurso hídrico, que hoy han establecido algunos planes o algunas directrices para el uso eficiente de ese recurso, pero que seguimos teniendo un consumo, digamos, cuando uno hace una revisión de los módulos de consumo, es decir, cuántas unidades de agua necesita para producir cuántas unidades de lo que usted sea que venda, pues seguimos teniendo unos módulos de consumo muy elevados y tenemos que pues además identificar que esos recursos escasean cada vez más, que lo que vamos a tener que hacer es empezar a explorar los recursos hídricos que tenemos digamos, de manera subterránea y que pues de alguna manera esa era nuestra reserva y estamos teniendo que pensar ya en extracción de esos recursos. Entonces ahí está ese compromiso para Colombia. Les mencionaba ahorita algunos de los retos, pero quisiera pues condensarlos en esta diapositiva. Cuando uno trabaja en temas de sostenibilidad, además de los retos que le mencioné, digamos, tenemos como cuatro en particular importantes. Primero, el desarrollo de capacidades humanas. eh, Eso porque no se trata de una decisión del Estado o no se trata de una dirección, una directriz o una decisión de la gerencia, o del área de producción o de los de ambiental, ¿cierto? Digamos que el desarrollo de capacidades humanas en clave de sostenibilidad implica que todos entendamos la importancia, que todos identifiquemos hacia dónde vamos, más allá del cumplimiento de los retos Colombia, y es la generación de impactos positivos en temas ambientales y sociales y el desarrollo económico. Es decir, que hay un reto de formación, de sensibilización y capacitación alrededor de estos asuntos para consolidar lo que se denomina la cultura de sostenibilidad. Hay un segundo reto, que es la articulación, y es que esto claramente no funciona solos, tanto de manera interna en las empresas, pues hay que generar eh, articulación y trabajo colaborativo, pero eso también implica generar alianzas con el sector público, con el sector privado, con las universidades que permitan que los retos que se tienen al interior de la organización puedan cumplirse, ¿cierto? Lo que les decía ahorita es que mi grupo de interés me está reclamando una cosa que no sé cómo se hace, entonces también hay que propiciar una articulación y trabajar de manera conjunta. En estos temas también nos ha costado mucho eh, abrirnos a quienes nosotros consideramos la competencia, ¿cierto? Y resulta que eso es un reto porque si todos que hacemos exactamente lo mismo trabajáramos conjuntamente, seguramente el impacto que generaríamos sería menor y el impacto económico sería mucho mayor. Hay un tercer reto que es la gestión de recursos. No hablo únicamente de recursos ambientales ni de recursos económicos, sino que cuando uno empieza a trabajar en estos asuntos, entiende que, o digamos, empieza a identificar que hay una gestión de recursos que debe hacerse de manera óptima. Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos económicos, ambientales, que deben ser bien gestionados y que en función de eso pues se deben aprovechar las capacidades que tiene cada organización.
Y finalmente hay un reto que es bien interesante, que es con la cadena de valor, y es que las organizaciones que empiezan a trabajar en temas de sostenibilidad empiezan a volverse organizaciones ancla para quienes están alrededor, proveedores, clientes, los mismos colaboradores y en general todos los grupos de interés, pues también empiecen a tener buenas prácticas alrededor de la sostenibilidad. Y eso es un reto, se los planteo como un reto porque en algunas organizaciones pasa que vamos a desarrollar el programa de compras sostenibles para empezar a exigirle a nuestros proveedores que sean responsables, que tengan políticas de sostenibilidad, que utilicen X materiales, que no hagan testeo en animales, bueno, digamos que hay unas consideraciones. Y en ese orden de ideas, la oferta de los proveedores empieza a limitarse. Entonces, es un reto porque en las organizaciones, y se los digo también con conocimiento de causa, le dicen a uno, no, es que donde nos pongamos a exigirles a los proveedores, nos quedamos sin proveedores. Entonces, ahí también hay un reto en la cadena de valor de fortalecerla, no solamente de ser, de establecer una directriz, sino de acompañar un proceso de transformación para que ese proveedor entienda las dinámicas y también plantee unos retos a nivel interno y responda pues a lo que el sector está exigiendo. Aquí les comparto unos datos frente a lo que pasa en Colombia y que de alguna manera, si se dan cuenta, permite relacionar estos datos frente a los compromisos. Entonces, por ejemplo, estos datos son de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual pertenecemos desde junio del 2020. Estamos hablando de que en Colombia se consume casi 2 veces más materia prima que en los países OCDE, que en los países OCDE cada hectárea de tierra es aproximadamente 4 veces más productiva que en Colombia y que los procesos productivos consumen en promedio casi 5 veces más agua que los países OCDE. Entonces nosotros somos un país con necesidades básicas insatisfechas, con desigualdades, con brechas económicas, con inequidad en términos de disponibilidad de recursos. Y a pesar de ese panorama, pues estos son los datos que tenemos comparándonos con países que tienen muchísimos recursos, que de alguna manera han disminuido esas brechas sociales y económicas, y nosotros seguimos teniendo sectores productivos y empresas que todavía no se han puesto a la tarea de disminuir los impactos, por lo menos en el consumo de recursos, que es lo que les planteo aquí. Y eso obviamente da cuenta, pues, como les mencionaba, de esos retos. Y quedan unas oportunidades en función de el desarrollo de las estrategias de sostenibilidad para, dentro de las organizaciones para los grupos de interés. Pues primero y claramente es que hay una oportunidad de relacionamiento y reconocimiento de los grupos de interés y esto solo se logra cuando de manera decidida uno empieza a trabajar en temas de sostenibilidad. Y como les digo, es incómodo al principio por las preguntas, porque hay cosas que uno no tiene respuesta, porque uno nunca se ha preguntado digamos, esas preguntas que tienen los grupos de interés y por eso tanto el relacionamiento como el reconocimiento es muy valioso. Además, ellos también empiezan a sentirse parte inclusive de las estrategias genéricas, de las estrategias comerciales, del pensamiento estratégico y el direccionamiento estratégico de las organizaciones. Hay una segunda oportunidad cuando uno trabaja en estos asuntos de sostenibilidad y cuando uno incorpora esta agenda a su empresa, y es que sin lugar a dudas estamos desarrollando una estrategia comercial sin proponérnoslo pues de manera directa, porque entonces le estamos mostrando a nuestros competidores, a quienes hacen lo mismo que nosotros y por supuesto a los grupos de interés, que hay una nueva forma de desarrollar o de hacer las actividades que yo hago, ¿cierto? Nadie le ha dicho a una universidad que es obligatorio ser carbono neutro y sin embargo la universidad lo ha hecho porque ha entendido que hay una nueva manera de generar un impacto en el ecosistema y pues si eso viene, digamos, con nuevos proyectos de investigación, con universidades que han venido a consultarnos como lo hemos hecho, con nuevos grupos de interés, con oportunidades en el sector público, en fin, pues bienvenido sea porque esto aparece como consecuencia de una apuesta de sostenibilidad. Hay una tercera oportunidad y es la visión de largo plazo. Cuando las empresas empiezan a trabajar en temas de sostenibilidad, ya no están pensando qué va a pasar en un mes o en un año, sino que inclusive han definido estrategias que permitan el cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, estamos hablando de que los recursos, la estrategia y el direccionamiento está enfocado al cumplimiento de esa agenda y eso nos permite organizaciones que se enfocan en ese largo plazo y que han entendido que el desarrollo económico es importante, pero no está por encima de la generación de impactos ambientales y sociales positivos, sino que están en la misma línea
y en función de eso, pues las actividades conjuntamente van a avanzar. Y finalmente, pues como les mencionaba ahorita al principio, pues hay una consolidación de cultura de sostenibilidad que permite que esos colaboradores, que esos grupos de interés no solamente aporten al crecimiento de la organización en función o en clave de sostenibilidad, sino que además aporten a que en los lugares donde ellos hacen presencia, en sus casas, en la ciudad, en general en el territorio, pues también se empiecen a desarrollar otras formas de relacionarse con los recursos naturales y de pensar pues como esta consideración. Entonces, eso asociado, y con esto pues termino, con la siguiente diapositiva termino, y es que hay unas oportunidades de trabajar en estos asuntos porque hay una conciencia ciudadana diferente. Como les decía ahorita, hay movimientos de capitalismo consciente, hay movimientos de sostenibilidad, hay movimientos que hoy le exigen a las empresas trabajar de manera diferente y que su producto que me gusta y que lo consumo, que me parece muy interesante, o el servicio que usted me presta, ya no me sirve porque ahora yo estoy pensando en la protección de las comunidades, ahora yo estoy pensando en la protección del medio ambiente y entonces eso más que verlo como una limitante al desarrollo de mi actividad productiva, hay que verlo justamente como una oportunidad para generar o para ampliar el mercado, y se los pongo ahí también como una cuarta oportunidad, nuevos mercados alrededor de esos nuevos consumidores. También hay una oportunidad cuando se trabajan estos asuntos alrededor de los incentivos tributarios. Esto no lo pueden hacer solo los empresarios, entonces por eso es que la banca se incorpora, el sector privado está incorporado, el sector público, los ciudadanos. Hay todo un ejercicio bien interesante y por supuesto unos incentivos tributarios que han permitido que las inversiones que generen beneficios ambientales y de sostenibilidad puedan excluirse del pago de algunos tributos que tienen las empresas. Entonces también ahí hay una oportunidad para que exploren ese escenario de esas inversiones que sí o sí hay que hacer en el marco del fortalecimiento de la apuesta a sostenibilidad, pues puedan tener un incentivo tributario y desarrollarlas junto con el sector público y la banca. Además de eso, hay unos sellos y unas ecoetiquetas de carácter ambiental que permiten que esos ciudadanos con una nueva conciencia, tomen decisiones frente a esos productos y esos servicios que antes se me prestaban de cualquier manera y que yo hoy estoy exigiendo que se hagan con las consideraciones en temas de sostenibilidad. Entonces uno en el mercado, y voy a hablar pues de productos, pero los servicios también están dentro de este panorama, se encuentran productos que tienen ecoetiquetas o sellos ambientales o sellos de responsabilidad social que dicen, este producto lo sembraron madres cabeza de familia, en este restaurante, por ejemplo, solo atienden madres cabeza de familia, nosotros aquí solamente empleamos a personas que se han desmovilizado, esta miel que usted está comprando hoy reemplaza cultivos de coca en el país, ¿cierto? Digamos que uno empieza a identificar en los sellos y en las ecoetiquetas una oportunidad de visibilizar lo que uno sí o sí está realizando y que le aporta directamente a los temas de sostenibilidad. Y obviamente, pues ya hablamos de los nuevos mercados, está la posibilidad de tener procesos productivos respetuosos y eficientes que no solamente se hagan en función de la protección del medio ambiente, que como les digo, eso es importante, pero no es lo más importante, sino específicamente que yo pueda identificar que esos recursos tienen que quedarse disponibles para que yo pueda seguirlos utilizando en el desarrollo de mi proceso productivo. Es lo que pasa, y no voy a mencionar ninguna marca, pero es lo que pasa con algunas empresas del sector cosmético. Entonces, uno va a comprar un producto y resulta que ese producto no está disponible sino una vez al año porque estamos garantizando que ese árbol que me da los frutos con los que yo comercializo mi producto tenga una regeneración natural y no estar generando una presión porque entonces yo prefiero que mis usuarios esperen un año y sepan que este producto solamente sale en agosto, decir cualquier fecha, pero no sacarlo cada mes y en 5 años decirles, este producto ya no lo puedo sacar porque ya no tengo la materia prima disponible. Entonces, a eso se refieren esas oportunidades en función de los procesos productivos respetuosos y eficientes. Y aquí pues les planteo también para que lo tengan como insumo una propuesta de hoja de ruta y es cómo lograr incorporar estos asuntos en mi negocio, en mi empresa,
y cuáles son las preguntas que hay que hacerse. Entonces, primero hay que entender cuáles son las tendencias y el papel de mi organización en el contexto de la sostenibilidad. Hay que identificar las oportunidades desde la sostenibilidad que le agreguen valor a mi empresa. Hay que hacer una priorización de esas oportunidades, establecer un plan de acción que me permita de alguna manera llevar a cabo esas oportunidades identificadas y por supuesto hay que establecer un seguimiento que me permita saber si estoy cumpliendo las metas de ese plan de acción y si estoy incorporando y si la incorporación de esas oportunidades está generando un impacto positivo en el desarrollo de mi actividad y por supuesto pues de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 si estoy dando cumplimiento de manera adecuada. Bien, entonces, bueno, aquí les pongo además pues mi correo electrónico. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Como les mencioné al principio, les voy a compartir esta presentación a través del Centro de Desarrollo Empresarial. Me alegra que estén aquí, que hayan escuchado y se hayan dado la posibilidad de entender la sostenibilidad desde el sector empresarial. Y bien, estoy atenta pues a cualquier inquietud y comentario. Ana María, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento con nuestros empresarios y comunidad UPB. Invitamos a los asistentes a que nos dejen sus inquietudes, ya sea a través del chat o a través de la opción de preguntas. Mientras tanto, te quiero plantear dos inquietudes que nos hacen, algunos de ellos. Primera, si nos puedes indicar dónde se puede consultar información de los beneficios tributarios para las empresas, pues que les interese de pronto conocer más sobre el tema. Bueno, pueden ingresar a la página de la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En un motor de búsqueda convencional pueden poner beneficios tributarios ANLA y aparece pues la información como el trámite alrededor de los beneficios y por supuesto en el estatuto tributario que tenemos en Colombia están claramente definidos cuáles son los beneficios que son particularmente la exclusión del pago de IVA y el descuento del pago de renta por beneficios ambientales. Entonces ahí, digamos, serían como las dos fuentes de consulta y pues obviamente en Internet hay mucha información de casos y experiencias de éxito alrededor de estos asuntos. Muchas gracias. Otra inquietud que nos han planteado algunos de nuestros emprendedores, bueno, tú sabes que en el CDE pues acompañamos a los empresarios UPB, algunos de ellos pues están iniciando con sus emprendimientos y ven viable como algunas de sus acciones más a corto plazo, por ejemplo, como cambiar los empaques o los envases que tienen para sus productos, ¿no? Para que sean más amigables con el medio ambiente, etcétera. Pero también pues algunos han manifestado que eso les implica a ellos incurrir de pronto a aumentar su estructura de costos, claramente. Entonces, ven como esa dificultad de decir, quiero de pronto ser más amigable, tener un sentido de responsabilidad, de sostenibilidad en mi emprendimiento, pero eso me implicaría asumir unos costos que quizás se vean reflejados en aumentar ese valor de mi producto hacia el cliente. ¿Qué recomendación o qué manejo de pronto tú podrías sugerir para esos emprendedores que se encuentran en esa, como en esa situación? De pronto si es viable una estrategia de con los clientes o llegar a nuevos mercados, no sé, de pronto qué recomendación les puedas dar. Bueno, ahí hay dos consideraciones muy importantes con lo que tú mencionas. Primero, claramente no es sencillo decir que de la noche a la mañana voy a empezar a empacar mi producto en otro material, porque hay unas implicaciones de costo, pero la recomendación frente a eso es que hoy están ustedes decidiendo hacerlo de manera voluntaria, pero en el corto plazo va a haber una reglamentación alrededor de exigir que esto sea obligatorio. Entonces, sí que es difícil, pero va a ser más difícil cuando mañana salga una norma, haya un periodo de transición de 2 años y todo el mundo va a cambiar de empaques. Entonces, eh, hay que hacer un esfuerzo al principio y una cosa al final que mencionaste que me parece muy valiosa en este escenario, y es que hoy hay una conciencia colectiva y hoy hay un público que está dispuesto a consumir un producto que es más costoso siempre y cuando incorpore consideraciones de sostenibilidad. Entonces, hoy hay personas que están dispuestas a comprar en un mercado orgánico siempre y cuando usted me garantice que no utilizó ningún agroquímico para su producción. O yo estoy dispuesto a comprar. Entonces, digamos que sí hay un trabajo importante en ese público objetivo al que yo estoy orientando ese producto
que probablemente no es el público inicial en el que yo pensé, pero que sí es un público consciente, que está dispuesto a aportar, que se alegra con los resultados de impacto social, ¿cierto? Entonces ahí la invitación es, hay que hacerlo, hay que planearlo bien, hay que hacerlo antes de que se vuelva norma porque va a ser más difícil para quienes nunca les ha interesado esto y en el momento en que se vuelva norma, pues va a ser más difícil cumplirla, de hecho más costoso y generar siempre la conversación. Y ya pues para terminar como esta respuesta les cuento lo que nosotros hicimos en la universidad, que ha sido una experiencia muy interesante. Cuando empezamos en estos asuntos, nos sentamos con los concesionarios de comida, pues con los restaurantes, y les dijimos, miren, nosotros tenemos una apuesta a nivel institucional y no está bien que ustedes le sigan vendiendo a los estudiantes y a los profes y demás productos digamos, cubiertos de plástico, platos de icopor, qué sé yo, ¿cierto? eh, Vamos a hacer una transición lenta. Y de hecho vamos en la transición con ellos. No fue como mañana todo el mundo saque el plástico de un solo uso, no. Vamos a empezar con las bandejas de copor, vamos a tomarnos unos meses en esto. Entonces también hay que generar la conversación, no hacerlo de manera abrupta, sino empezar a transitar y se van a encontrar, digamos, desde el lado de los empresarios que les van a exigir, porque usted todavía venden esto, entonces hay que ampliar la conversación y generar el puente y decirles, vamos en un proceso por producto, vamos en un proceso de análisis para que esto pueda funcionar y que los grupos de interés vean que sí hay un compromiso, aunque se haga a otra velocidad. Te quiero plantear dos preguntas que nos hacen nuestros asistentes. La primera es de Carolina. Ella nos pregunta cómo comunicar ese impacto en los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas. Bueno, digamos que hay diferentes metodologías como de cuantificación de impactos en el establecimiento como de indicadores. Eh, la metodología GRI, por ejemplo, que es el Global Reporting Initiative, que es con la metodología con la que las empresas hoy hacen reportes de sostenibilidad, plantea más de 70 indicadores que por supuesto no todos se acomodan a nosotros como organización, pero que uno puede tomar algunos de base y empezar a hacer la medición de como esos impactos. Los más sencillos, o digamos los que tenemos a la mano para empezar a medir, son justamente los indicadores ambientales, entonces la eficiencia en el uso de los recursos, el consumo de energía por unidad producida, el consumo de agua, digamos hay unos impactos de base, unos indicadores, perdón, de base que nos permiten medir el impacto. Y hay otros en los que tenemos que profundizar, que como les digo, pueden utilizar esta herramienta que es bien interesante, que también en cualquier motor de búsqueda pueden poner indicadores GRI, así tal cual, Global Reporting Initiative, y les aparece pues toda una métrica y digamos está un poquito estandarizada a nivel internacional porque las empresas hoy estamos utilizando eso como base para presentar nuestros reportes de sostenibilidad. Entonces, ese puede ser un buen escenario de medición de indicadores. Si nunca se han medido, por lo menos los indicadores de base. Listo. Y nos pregunta José Darío, ¿nos puedes hablar un poco sobre las empresas BIC? ¿Es recomendable, si soy una SAS, convertirnos en BIC para ser sostenibles? Bueno, la iniciativa BIC es muy interesante. Digamos que en Colombia además existe un movimiento que son las empresas B, que se lidera desde Sistema B. De hecho, ellos lideraron como todo el proceso del proyecto de ley para tener el decreto BIC, lo que tenemos actualmente. Em, en este momento, pues digamos que todavía hay un escenario incierto alrededor de las empresas BIC, porque pues les voy a poner un ejemplo. El año pasado, una empresa del sector minero se convirtió en una empresa BIC. Entonces, sobre la mesa empiezan a quedar algunas consideraciones de si las empresas que generan tantísimo impacto como son las del sector minero, que son necesarias para el desarrollo de la economía del país, eh, pueden ser BIC, pues eso de alguna manera empieza a, digamos, quitarle pues como fuerza o estructura al componente social. Yo en lo personal lo veo como una oportunidad. Me parece muy interesante que hoy desde los estatutos las empresas no solamente estén pensando en generar impactos económicos positivos, claramente los tienen que seguir generando, sino que se plantee un beneficio colectivo, que se plantee un beneficio ambiental, un beneficio social. Para mí es pues un escenario
bien interesante para que las empresas empiecen a demostrar, más allá de lo que les decía ahorita, los sellos y las ecoetiquetas, que empiecen a demostrar un compromiso tangible y qué más que establecerse como una sociedad de beneficio de interés colectivo. Para mí es, digamos, es valioso, más allá de las críticas, como les digo alrededor, el tema todavía está muy nuevo, hay quienes critican que las empresas del sector extractivo estén, hay quienes dicen que hay que tener otras consideraciones, pero yo celebro que tengamos una norma alrededor de estos asuntos y por supuesto que las empresas recorran ese camino y de alguna manera validen su compromiso en temas sociales y ambientales. Listo, Ana María, muchísimas gracias por haber atendido las inquietudes de nuestros asistentes y bueno, ya con esto pues damos cierre a nuestra charla, un tema muy importante que independientemente de la fase o el estado en el que esté esa empresa o ese emprendimiento, pues se deben ir ya implementando esas acciones y visibilizándolas para ese mercado objetivo, ¿cierto? Entonces, Ana María, te damos las gracias por habernos acompañado en este espacio y esperamos pues contar contigo en una próxima oportunidad también. Bien, muchas gracias. Les compartiré pues la información para que la tengan más en detalle y nos volveremos a ver. Que estén muy bien y gracias. Muchas gracias, un feliz día para todos.